a estar en Cristo, para poder, Señor, a través de Cristo, saber que en esa nueva creación podemos tener un entendimiento superior para afrontar los tiempos que tú nos has permitido vivir dentro de esta realidad de vida que cada uno de nosotros tenemos. Pedimos en esta mañana tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Vamos a tener una clase continuando con el libro de los Hechos y le voy a invitar a que abra su Biblia en el capítulo 17 del libro de los Hechos, y vamos hoy a terminar el capítulo 17, comenzando en el versículo 16. Capítulo 17 del libro de los Hechos, comenzando desde el versículo 16. Y vamos a ir compartiendo esta clase versículo por versículo. ¿Alguien quiere una pregunta? Escuché, hermano. Ese fue el Señor que me habló a mí nomás. Ustedes no lo escucharon. Hermano, fue por atrás. Vamos en esta mañana a finalizar el capítulo 17 del libro de los Hechos, y vamos a hacerlo en forma correlativa, viendo versículo por versículo, pretendiendo alcanzar hasta el versículo 34 en esta mañana. Ahí está el pasaje, y vamos a compartir los 3 primeros versículos, que dice así la palabra del Señor. El título de la lección dice: Pablo en Atenas. Dice así los 3 primeros versos: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, retenga eso, no su carne, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Punto aparte. Esta mañana, hermano, continuando con el viaje de Pablo. ¿Qué número de viaje estamos con Pablo? ¿Cuál es el número? Usted prohibía responder, ¿Cuál es el primero, el quinto, el segundo viaje? Muy bien, hermano Rodrigo. Se ganó un bonibón que le va a dar mi hermano Enrique, porque él trae los bonibones. Es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y esta mañana, continuando con el segundo viaje misionero de Pablo, nada menos que lo vemos en Atenas. ¿Y qué estaba haciendo en Atenas Pablo? Estaba esperando a Timoteo, a Simón y a Lucas, porque lo habían sacado rápidamente para que pudiese él escapar de una situación que comprometía aún la vida de Pablo, y lo habían transportado rápidamente en barco hacia Atenas, una ciudad, Atenas, muy importante en la época, centro de la ciencia, centro de la filosofía, centro de la escritura, centro de muchas cosas que tenían que ver con el renacer, donde estaban los más grandes filósofos, donde estaban los más grandes escritores, la cuna de la ciencia y las letras y la filosofía de la época. Allí llegó Pablo. Es como que usted llegue a dar una clase bíblica a la Santa María con todos los doctores en las diferentes ramas de la Universidad Santa María, y usted tenga que predicarles el Evangelio. Y dice que
allí Pablo, llegando a ese lugar, ¿a qué lugar? A Atenas, su espíritu, dice la palabra del Señor, se enardecía. ¿Por qué cosa? Por la idolatría. Hermanos, aparte de su gran nivel intelectual y todo lo que Atenas tenía en función de lo humano, Atenas era una ciudad altamente idólatra. Y por la historia conocemos, por ejemplo, que en el panteón griego estaba lleno de ídolos, estaba lleno de estatuas, estaba lleno de imágenes, estaba lleno de idolatrías. Ellos idolatraban todo. Me metí un poco en lo que es la parte filosófica, nunca la había estudiado muy en profundidad, pero allí decía, dentro de algunas cosas que me llamaron la atención, que Atenas tenía 3.000 dioses. ¡Wow! 3.000 dioses, adoraban hasta los zapatos, hermano. Lo único que no adoraban era la suegra. No hacía la suegra, igual la adoraba. Yo adoro a mi suegra. Entonces, el tema está en que la idolatría de Atenas era lo que conmovió, no la carne de Pablo, el espíritu de Pablo. Y nosotros muchas veces lo que se nos conmueve en el celo del Señor es la carne, y ahí la cosa es peligrosa. Entonces, como Atenas era una ciudad altamente idólatra, ellos tenían el dios de la guerra, el dios del sol, el dios de la sabiduría, el dios de la paz, etcétera, etcétera, hasta 3.000 veces. Y cada dios en ese lugar no solo tenía una estatua, cada dios en ese lugar tenía su templo. Y más aún, aparte de eso, algunos tenían otros lugares aparte del templo de adoración. Y Pablo llega a Atenas y observa todo esto. Yo decía, ¿en qué lugar, Señor, yo puedo llegar y observar y sentirme como Pablo? ¿En qué lugar del mundo? Y como que vino una imagen de Las Vegas, Estados Unidos. Y es un lugar altamente idólatra, altamente atentando en contra de todo lo que Dios es. India también. La India. La India, sí. La India, sí. Y todos los países idólatras obviamente causan alguna situación a nuestro espíritu. Y se encendió Pablo de celo en su espíritu, hubo un malestar en su espíritu por ver a Atenas entregada a la idolatría. Pablo, hermano, frente a esta realidad, aquí viene la primera aplicación quizás para nosotros, él no toma un látigo, él no comienza a predicar en contra de la idolatría y dice, ustedes por ser idólatras todos van a estar. No, él no comienza a tomar una actitud en la carne, sino que él observa, hay en su sentir interior un encenderse en celo espiritual. Y él no comienza a derribar las estatuas de los ídolos levantados en Atenas. ¿Qué hace Pablo? Pablo comienza a predicar. Y él toma una estrategia para enfrentar la realidad que está confrontando. Ahora, hermanos, esto habla que Pablo no solo tenía un gran celo por predicar el Evangelio, sino que Pablo también tenía un gran celo por amar a quienes predicaba el Evangelio. Entonces, el primer requerimiento para servir a Dios es amar lo que hacemos por Dios y amar a las personas que vamos a servir por Dios. Porque si no tenemos eso, tenemos que hacer un pequeño cuestionamiento en relación a que lo primero que Dios quiere ver en nosotros es el amor derramado por los demás, hacia los demás, auténticamente, sin fingimiento, para poder entonces mostrar o ser la autoexpresión real de Jesús en nuestras vidas. Yo quiero ver a Jesús en usted, usted quiere ver a Jesús en mí, ese es el objetivo final y el propósito de Dios, pero eso tiene que ser en amor. Entonces decía allí la palabra del Señor
que Pablo se encendió, pero él no tomó una actitud en la carne. Él lo que hizo fue comenzar a discutir en la sinagoga, dentro de la iglesia, con los judíos piadosos y en las plazas fuera de la iglesia, cada día con los que concurrían. Entonces Pablo discutía. Nuestro hermano Bobadilla nos enseñó que esa palabra discutía era dialogaba en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y Pablo predicaba entonces dentro de la iglesia, en las sinagogas y fuera de la iglesia. ¿Dónde nosotros debemos predicar? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Quiere decir algo? No, está así. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, Pablo tenía la gracia del Señor, él tenía la llenura del Espíritu Santo y eso lo transformaba a Pablo en una persona empática, dialogadora. Es decir, él sabía enganchar una conversación con alguien. Él sabía entablar una conversación lleno del Espíritu. Él sabía captar la atención de los demás para que le escucharan. Y Pablo, a través de todas estas características, lo que realmente mostraba era el amor de Dios por los demás. Cuando usted predique, sea empático. Cuando usted predique, sea amoroso. Cuando usted muestre a Dios, muestre el Dios de amor. Porque lo que la gente necesita en principio es saberse amado por quien está exponiendo el Evangelio de Jesús. Hermanos, a la gente no les va a importar su mensaje, mi mensaje, hasta que no sepan que en mi mensaje, en su mensaje, usted les importa o yo les importo. Esto no es mecánico, esto no es porque voy a hacerlo, porque la palabra, esto es sentido también. El amor de Dios debe sentirse en quien le está a usted escuchando. El amor de Dios debe ser derramado y si es el amor de Dios, entonces va a tocar a la persona. No necesariamente esa persona se va a convertir, no necesariamente esa persona se va a entregar al Señor, no necesariamente va a pasar eso, pero usted va a sembrar la palabra de Dios. La base del Evangelio sigue siendo el amor de Dios. La pregunta es ¿por qué usted está en esta mañana acá? Porque Dios le ama y luego usted debe ser la autoexpresión del amor de Dios hacia otros. Amén. Ama a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Usted se ama a sí mismo? Amén. Bien. Sí, hay personas que no se aman y eso lo vamos a ver en el pensamiento filosófico que sale acá. Siendo el amor de Dios lo más importante, hermano, debemos entender que ese amor debe llegar a un estándar en nosotros, que debemos amar a todo aquel que no te quiere. Debemos amar a todo aquel que te rechaza. Debemos amar a todo aquel que habla mal de ti. Amén. Ese es el verdadero amor de Dios. Entonces Pablo no estaba cómodo en Atenas, en una ciudad altamente idólatra, así que busca por medio de la discusión llevar el mensaje de amor de Jesucristo a ellos. ¿Frente a qué? Frente a su necesidad de conocer al Dios verdadero. Y aquí, cuando entramos al versículo 18, aparecen los filósofos. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? No le entraba a ellos en su filosofía el mensaje de Pablo. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses,
porque les predicaba el evangelio ¿de quién? De Jesús y de la resurrección. Cuando los griegos escuchaban a Pablo, decían, este es un charlatán, este es un palabrero. A nosotros puede que nos digan lo mismo. Nos digan que tenemos el don de la viste, no el don de Dios. Amén. Y podemos ser descalificados de una forma, no sé si usted ha sido descalificado de una forma violenta. ¿Quién por predicar el evangelio? Que levante la mano. No voy a pedir el testimonio porque si no se nos va a ir la clase en eso. Pero ¿quién ha sido descalificado en forma violenta por predicar el evangelio? Bien. Siempre vamos a tener esa opción dentro de la predicación del evangelio. Y yo decía un palabrero, un charlatán, y otros decían, este es un predicador de nuevos dioses, y ellos pensaban que Jesús era un Dios y la resurrección era otro Dios. O sea, ellos estaban pensando que le estaba a Pablo predicando a Dios, dos dioses. Y acá vemos además, hermano, dos escuelas filosóficas de la época, de las más importantes hasta el día de hoy. Y me da la impresión de que podemos esas escuelas filosóficas hasta el día de hoy confundirlas con el cristianismo. Y vamos a tomarnos un tiempo para enfrentar esta realidad. Y el mensaje de Pablo era totalmente diferente a lo filosófico, a las escuelas filosóficas, tanto de los estoicos como de los epicuros. Y vamos a ver un poco qué es lo que era lo que ellos enseñaban en Atenas y que todos de alguna forma adherían en función de lo que más les acomodaba para vivir un estilo de vida. Los epicuros, su pensamiento central, la escuela de filosofía de ellos, les decía a la gente, vive lo más feliz que pueda, disfruta, no te hagas ningún problema, pásalo bien y todo lo que sea dolor, todo lo que sea pena, todo lo que sea angustia, todo lo que sea preocupación, decían los epicuros, deséchalo. Eso decían los epicuros. No estamos tan lejos de los epicuros, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Algunos quieren las puras bendiciones del Señor, quieren vivir siempre pensando en que el Señor los creó para que fuesen felices, para que tuvieran los mejores autos, las mejores casas, que tuvieran la gran salud. Vamos a ver que eso no es tan así. Vamos finalmente a ver qué nos ofrece el Evangelio. Los estoicos, por otra parte, y su filosofía de la época, decían ellos que todo estaba ya escrito. Y se iba a dar como estaba escrito para el hombre. Entonces, lo que sugería la escuela estoica decía algo así como, lo que te tocó, te tocó. Aguántate, tienes que ser feliz igual, tienes que entender que debes permanecer aún en tu situación difícil, en tu dolor, en tu angustia, en lo que te tocó vivir, tú tienes que aguantarte, acostumbrarte, soportar, porque así es y no hay forma de evitarlo. Eso decía los estoicos. ¿Ha escuchado esa frase? Yo soporté esta situación estoicamente. Eso viene de la filosofía griega. Eso decían los filósofos estoicos. Entonces, por un lado tenemos que algunos lo estaban pasando súper bien, comamos y bebamos, que mañana moriremos, hagámosla, reventémosla, no nos preocupemos de nada, porque aquí la cosa es pasarla bien, porque un día ya esto se va a terminar. Y lo otro era todo lo contrario. O sea, aguanta lo que estás viviendo, si te tocó una situación tienes que soportarlo, porque eso tiene que llevarte a la plenitud de entender que eso también te puede hacer feliz. Si tú lo soportas estoicamente. ¿Qué nos ofrece el Evangelio frente a esas dos realidades? Ninguna de las dos. ¿Qué nos ofrece el Evangelio? Vida eterna. En relación a nuestra naturaleza en el más acá, ¿qué nos ofrece el Evangelio? Nueva creación en que nosotros podemos... No es que nosotros tengamos la capacidad a través de nuestro entendimiento, a través de nuestra vida, a través de nuestras capacidades
vivir una vida abundante que solo podemos vivirla en Cristo. El Evangelio dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué nos ofrece? Una nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que el Evangelio te ofrece es que Cristo es mejor que tú. Y tú debes estar en Él para poder vivir una vida abundante. ¿Qué te va a tocar? Cosas felices. Ok, las vivo en Cristo. ¿Qué nos va a tocar? Cosas tristes. Ok, las vivo en Cristo. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿En Cristo en función de tus situaciones difíciles? ¿Estás viviendo en Cristo en función de tus situaciones felices? Porque el Evangelio lo que te ofrece no es que tú te autocapacites, que tú te autorrenueves, que en ti está la solución. No, no está en ti la solución. Lamentable, hermano, no está en nosotros la solución. La solución del Evangelio está en Cristo. Entonces nosotros debemos entender que la vida la debemos vivir en Cristo, cualquiera que sea la etapa que estemos viviendo, porque en esa etapa que estemos viviendo en Cristo, la palabra del Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que, amén, conforme a su propósito son llamados. Entonces, Pablo allí estaba enfrentando esta realidad con ellos. Y muchas veces nosotros dentro de nuestra vida nos gusta vivir como los estoicos y como los epicuros. Y frente a estas dos escuelas filosóficas, Pablo está predicando. Y no le deja indiferente a Pablo esta situación de ellos. Y ahora vamos a poner la otra, ¿cómo se llama eso? La otra diapositiva. Vamos a saltar a los próximos 4 versículos que para ir funcionando vamos a leerlos, y dice así los próximos 4 versículos. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Les llamó la atención lo que les predicó Pablo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa, se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces, hermanos, Pablo es llevado al Areópago. Usted no tiene la menor idea de dónde usted puede ser llevado si se dedica a predicar el Evangelio. Hermano, predicar el Evangelio tiene que ser algo para usted ocasional, tiene que ser algo instantáneo, tiene que ser algo, cualquier método que usted use es bueno para predicar el Evangelio. Yo estaba comprando empanadas el otro día en Villa Alemana y el Señor me dio la oportunidad de predicar el Evangelio. Me dio el Señor la oportunidad, no es que yo quisiera predicar el Evangelio. Se presentó una situación y prediqué el Evangelio. Pero no estaba programado, no había estudiado la Biblia, no había orado en la mañana porque el Señor me iba a usar en nada. Entonces Dios siempre presenta la oportunidad luego de algo que no está en nuestra agenda, algo que no está en lo que nosotros imaginamos. Entonces, aún usted puede ser llevado a la casa del presidente de la República, allí en el Cerro Castillo, para predicar el Evangelio. ¿Por qué le digo? Me pasó. Y fue así tal cual lo de la panadería. Me encontré con un carabinero que era hermano en Cristo, me dijo, a ti te quería encontrar. Y yo dije, chuta, voy a tener que mostrar mi carnet. Y me dijo, podemos ir a la casa presidencial porque allí tenemos que hacer esto. Y entramos, es horrible entrar ahí, espiritualmente es muy chocante, hay una cantidad de situaciones espirituales que es igual que ir a un psiquiátrico, solo que es la casa del presidente de la República. Entonces no sabemos dónde el Señor nos va a llevar por predicar el Evangelio. Y debemos estar preparados. Entonces, lo que Pablo les predicó, a ellos les interesó. Y lo llevaron al, ¿cómo dice ahí? ¿A qué parte?
Esto no es el aeropuerto, Areópago. Ese Areópago era como un anfiteatro, hermano, era un lugar donde ellos se reunían al aire libre y allí discutían a modo de foros diferentes temas contingentes a la vida, contingentes a la política, contingentes a los dioses, y llevan a Pablo allí. Es decir, Pablo causó un impacto dentro del mundo ateniense. La palabra de Dios está por sobre todo pensamiento humano. La palabra de Dios está por sobre nuestras circunstancias hoy. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Lo que pasa es que nosotros no la usamos como la espada del Espíritu. ¿Sabe usted lo que es la espada del Espíritu? Bueno, siempre se dice, la Biblia es la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu en forma aplicada para nosotros? La espada del Espíritu en forma aplicada para nosotros es la palabra del testimonio, la palabra de Dios dicha. Cómo Jesús derrotó a Satanás en las tentaciones, le citó la palabra. Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Jesús no le dijo, yo soy el Salvador del mundo. No, Él le citó la palabra de Dios. En su situación personal, usted levante la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Si el enemigo viene contra usted, cítele la palabra. Si las circunstancias vienen contra usted, cite la palabra. Levante la palabra del testimonio, que es la espada del Espíritu, para que usted pueda vencer. Amén. Porque si se va por la filosofía, se va por la psicología, se va por el humanismo, ahí vamos a estar mal. Amén, hermano. Entonces, allí la palabra levantada a través de Pablo, la predicación tuvo un efecto inmediato. Ellos lo llevaron a un lugar no importante, que era el lugar donde ellos discutían absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ellos, allí en el versículo 19 dice, podremos saber esta nueva enseñanza que hablas, porque todo lo que ellos querían oír de Pablo era interesante, porque, ¿sabe? El tema de ellos era que ellos siempre andaban en busca de cosas nuevas. Versículo 20. Y la búsqueda del hombre en este mundo y la búsqueda muchas veces dentro de la iglesia también no ha cambiado. Vivimos buscando lo nuevo, para llenarnos de aquello nuevo y saber que en aquello nuevo podemos tener alguna satisfacción. Pensamos que eso nos puede llenar nuestro mundo interior. Abrimos nuestro Facebook, hermano, porque queremos saber qué hay de nuevo. ¿Cuántos ok tenemos? Yo por un asunto de trabajo abrí mi Facebook, que nunca lo abro, debo ser honesto, y tenía un montón de saludos de cumpleaños y muchos de ustedes me saludaron y yo se los agradezco. No respondo al Facebook generalmente, no hago comentarios en Facebook ni hago muchas cosas en Facebook, pero me di cuenta que había una cantidad de cosas interesantes que podrían de alguna manera entender yo que si quisiera tener cosas nuevas todos los días es abrir el Facebook. Y vivimos como hombres naturales buscando cosas nuevas para saber si eso nos puede autosatisfacer. Hermano, los viajes son para buscar cosas nuevas y no tiene nada de malo lo que estoy hablando. Usted viaja porque quiere tener una experiencia nueva, conocer un lugar nuevo, tener algo nuevo que ver. Todo lo nuevo es algo que al ser humano le llama la atención, hermano. Mire, ser padre nos llama la atención porque es algo nuevo. Y uno tiene a los hijos, los cría, los desarrolla, está con ellos y después dice, ¿para qué habría tenido esto? No, eso no lo dice. Ser matrimonio es algo nuevo. Uno dice, la experiencia de ser matrimonio, vamos a vivir la luna de miel, para luego vivir la luna de hiel. No, eso también es chiste fome. Ser profesional es algo nuevo. O sea, todos estudian una carrera universitaria, todos estudian en un instituto, todos estudian un oficio a veces, para experimentar algo nuevo. Pero sabe, todo lo nuevo pasa y todo lo nuevo tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque ya deja de ser nuevo. Lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pablo, frente
a toda esta realidad, a todo este mundo griego, lleno de idolatría, lleno de pensamientos filosóficos humanos, lleno de ciencia, Pablo mantiene su predicación y su centro, que es Jesús y su resurrección. Y Pablo les dice en el versículo 22, 23 y 24 y 25 lo siguiente. Entonces Pablo, la siguiente diapositiva, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Hermanos, Pablo comienza allí entonces a predicar desde ese lugar y comienza, hermanos, desde un punto de partida de ellos mismos. Él le dice: noto, queridos atenienses, que sois muy religiosos. Y es extraordinario Pablo, porque es muy inteligente la predicación de Pablo. Porque a los griegos, hermanos, Pablo no podía tomar la Torá para predicarle a los griegos. Porque si Pablo hubiese comenzado diciéndoles: dice Isaías 53, y los griegos habrían dicho: ¿y qué es lo que es Isaías 53? ¿Quién es Isaías? ¿De dónde salió? O sea, otro Dios más, Isaías. Entonces Pablo es muy inteligente porque les cita desde su posición real religiosa, y él les dice: observo que sois muy religiosos, y les acerca a su propia realidad espiritual de forma respetuosa, como decir hoy en día, hermano, a un grupo de nuestra época: observo, si vamos a predicarle a un tipo de religión imperante en el día, que observo que soy muy religioso a la Virgen María. Eso no contrae ningún problema. ¿Se da cuenta? Observo que sois muy buenos para buenas obras. Observo, hermanos, por alguna razón, que soy muy bautistas, soy muy asambleístas, soy muy pentecostales. Eso lo observo yo, hermanos. Y prosigue el verso 23 diciendo: porque al pasar por aquí, por esta ciudad, descubrí al Dios no conocido. Una pequeña lápida que ustedes han levantado, que es al Dios no conocido. Y Pablo le dice: ese Dios que ustedes no conocen y que adoran, ellos adoraban un Dios por si las moscas. O sea, por si existía, ellos lo adoraban igual. Entonces, sin conocerle, que ustedes adoran sin conocerle, es el Dios que yo les vengo a anunciar. En esta mañana la pregunta es: ¿conocemos al Dios que anunciamos? ¿Conocemos al Dios que adoramos? Porque si no lo conocemos, entonces somos parte de una religiosidad evangélica. El mundo, hermano, adora a sus artistas, el mundo adora a sus futbolistas, a sus músicos, a sus actores de cines. Pero ¿sabe? El único problema que tiene el mundo frente a eso es que no conoce a quienes adoran. Entonces la persona escucha a Chayanne, ve todos los videos de Chayanne, ve todas las películas de Chayanne, va a todos los conciertos de Chayanne, pero el único problema que tiene el fan de Chayanne es que no conoce a Chayanne. Entonces, ¿cómo será Chayanne? Me preguntaba: ¿cómo será Chayanne? ¿Cómo será el actor? La hermana me pidió la palabra. Buenos días, hermanos. Yo me remonto a Job,
que Job era un hombre íntegro, pero solamente había oído a Dios. Y a veces nosotros estamos en esa posición de oída. Y el conocerle a Dios es cada día un poco. Porque a mí me está pasando eso, ¿ya? Porque yo no puedo decir, oh, sí, yo conozco a Jesús, de todo. No, porque en mi vida espiritual, que he pasado por muchas cosas, cada día Dios puede entender una cosa. Y ayer entendí una cosa tremenda, que dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. Él es el todo, no es uno, diferente. Entonces, eso a mí me impactó, porque a veces nosotros podemos decir, no, yo conozco al Señor y todo, pero nuestros actos personales dicen todo lo contrario. Entonces, ¿a qué acoto yo esto, hermano? Que a veces nosotros tenemos que ser pacificadores, de llevar a la gente a ser pacífica y tener amor unos con otros. Y ahí es donde nosotros podemos tener esa comunión con Dios, esa naturaleza de Dios y practicarla. La hermana se adelantó todo lo que viene y lo que dice la Biblia. Se adelantó todo lo que viene. Pero bien, el conocer a Dios es la base de partida para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Del Dios no conocido de algunos, que aún también eso está imperante en el mundo, no le conocen. Y Pablo les da a conocer a este nuevo Dios desde el verso 24. ¿Quién es ese Dios que él sí conoce? ¿Quién es ese Dios que sí nosotros conocemos? Y en el versículo 24 hay 4 situaciones que sería bueno resaltar. Y en primer lugar, él les dice, el Dios que hizo el mundo. Es decir, el Dios que yo les vengo a presentar es el dueño y creador de todas las cosas. Y con esto Pablo les está diciendo, mi Dios gobierna, no sobre Atenas, sobre todo el mundo. Segundo, y todas las cosas que en él hay. Mi Dios es soberano sobre todo. Él hace todo lo que él quiere, donde quiere y como quiere. Él es, luego le dice, es el Señor del cielo y de la tierra. Mi Dios no cabe, le dice Pablo, sobre su creación. ¿Qué dice sobre estrado de qué cosa es el Señor? ¿Pones qué cosa? De sus pies. Apenas. Le dice, allí mi Dios es el Señor entonces de el cielo y la tierra, y finalmente le dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esto de alguna forma podemos traducirlo que Dios no habita en edificios hechos por manos humanas, en templos de dioses. Y allí le estaba golpeando fuertemente al pensamiento filosófico de fondo del pueblo de Atenas. Dios no habita en lo que ustedes hacen. Dios no está en lo que ustedes han construido. Dios no existe en aquellos dioses que ustedes han levantado. Dios no habita absolutamente para nada allí. Hermano, el templo de Dios somos cada uno de nosotros. La iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. Y no se confunda iglesia con cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo debe reunirse para ser edificados en Él, porque no todos somos manos ni todos somos pies. Amén. Entonces debemos entender que la morada de Dios, el domicilio de Dios conocido es su vida y mi vida. Ese es el domicilio del Señor. Y Pablo les está diciendo, no importa la cantidad de dioses que ustedes hayan hecho, no importa la cantidad de templos que ustedes tengan, no importa lo que ustedes adoren, Dios no habita en edificios, Dios no habita en estatuas, Dios no habita en imágenes. Dios habita en el corazón del hombre que ha aceptado la verdad del Evangelio. Amén. Entonces usted tiene una gran bendición, yo tengo una gran bendición que en mi espíritu tengo la morada del Espíritu Santo de Dios y que dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Finalmente Él les dice, ni es honrado por mano de hombres como que se necesitase de algo.
pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hermano, Dios, escúcheme bien, ponga atención en esto, Dios no necesita nuestra adoración, no necesita adoración de manos de hombres. Nuestra adoración es porque nosotros necesitamos adorarle a Él. Dios no tiene problemas de autoestima, hermano. Amén. Dios está, aparte en el cielo, adorado por ángeles que son santos, perfectos, y tiene todo un trono construido donde le adoran noche y día. Y le adoran, y nosotros también debemos adorarle por lo que Él es. Un Dios de amor. ¿Está de acuerdo que Dios es un Dios de amor? Un Dios santo, un Dios justo, un Dios puro, un Dios verdadero. Por eso nosotros le adoramos, porque reconocemos en Él que es digno de adoración. Dios, en otras palabras, le dice Pablo, no necesita de nada. Y nos da aún así la vida y el aliento, y además nos da todas las cosas. Es decir, mire, el evangelio que yo le traigo de Jesucristo es que la gracia de Jesucristo nos concede todas las cosas. ¿Qué somos nosotros frente a esta realidad como hijos del Señor? Solamente colaboradores de su obra. Y sabe, ese es el gran privilegio que nosotros tenemos de parte del Señor para servirle, ser sus colaboradores. No ser perfecto, estoy esperando ser mejor, no estoy en una etapa espiritual, no me siento espiritualmente capacitado. No, hermano, usted tiene que saber que, al igual como usted lo hace con los hijos, el Señor lo hace con nosotros. Mire, Nivita, como no está acá, voy a dar un ejemplo de Nivita, mi hija, que está en la clase La Ovejita de Jesús. Ella no está en la clase, está con Mateo. Pero Nivita le pasa al Tommy, le pasa una frutilla para que él se la coma solo. Lo que le reviste esa gracia a Nivita al pasarse es que el Tommy deja todo cochino. Se ensucia la cara, se ensucia el babero, se ensucia la silla. Doble trabajo para Nivita, porque sería más fácil para ella darle la frutilla y evitarse todo el tema que viene después. El Señor hace lo mismo con nosotros. ¿Él puede hacer lo que hacemos nosotros? Obvio que puede hacerlo, Él es soberano, ¿cierto? Pero Él nos pasa la frutilla para que nosotros nos ensuciemos, hagamos la obra de Él como nosotros creemos que es la mejor forma de hacerlo, y luego Él nos limpia, Él hace todo el aseo del tema, y nosotros estamos allí nuevamente pidiéndole perdón al Señor. Señor, danos una oportunidad, y hasta que nos muramos vamos a estar en terapia ocupacional con el Señor, vamos a estar siendo remodelados por el Señor, y esa es una obra que a través del proceso de la vida cristiana vamos a tener que aceptar, porque eso quiere decir que habita efectivamente el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, hermanos, Dios nos da el gran privilegio de ser colaboradores dentro de su obra. No es que Él nos necesita, hermano, sino que Él nos da el privilegio de estar en lo suyo. Lo que estoy haciendo yo acá es un privilegio. No tuve una buena semana, tuve hartas situaciones personales, tuve hartas situaciones familiares muy complejas, pero es un privilegio estar enseñando la palabra del Señor. Y es mi motivación cada vez hacerlo. ¿Por qué? Porque Él me da el aliento de vida y me da todas las cosas. Es más, hermano, Dios no nos necesita para algo. En realidad Dios no nos necesita para nada, porque Él nos da todo. Él nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Pasamos al versículo 26. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo acá les está diciendo, hay una sola raza para toda la humanidad, según el concepto de Dios. Hermanos, los griegos se creían únicos, se creían exclusivos, se creían especialistas en todo, intelectuales, como los grandes pensadores, y para ellos los demás eran los demás. Y Pablo les dice, hay una sola raza.
O sea, ustedes no son las superestrellas de la humanidad. Hay una sola raza y que es la que Dios ha creado ¿desde cuándo Dios creó una sola raza? Pregunta para la clase. ¿Y quién estuvo en el principio? Pero como una sola raza, Dios no estuvo. ¿Quién estuvo desde el principio como una sola raza, como humana? ¿Quién? Adán. Otro bonibón que le va a traer mi hermano Bobadilla cuando haga su clase. Adán, desde Adán somos una sola raza. Amén. O sea, Dios ha permitido en su soberanía también, aparte de ser una sola raza, prefijar, dice, el orden de los tiempos. O sea, Él ha permitido que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, que naciéramos en este tiempo, que estemos sentados, yo en este caso parado, Él ha permitido los límites de habitación que allí dice. Él ha prefijado, Dios ya sabía que usted iba a estar aquí hoy día. Amén. Y Él ha permitido esto por su pura soberanía. Él permitió que usted naciera en Chile. Entonces, cada vez que usted ore, dele gracias por haber nacido en Chile. Porque hay un propósito por el cual Dios le hizo nacer en este país. Y hay un propósito por el cual usted está funcionando en la actividad que está funcionando. Y hay un propósito por el cual usted tiene una familia. Y hay un propósito en todo porque Dios ya lo determinó antes para usted así. O sea hombre o mujer, todos tenemos un propósito que Él ha determinado. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando, o sea, como sea, o sea, si es por verlo así, por palpando, ya, Dios se siente satisfecho, puede hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito por el cual Dios le creó, el propósito por el cual Dios creó la humanidad, el propósito por el cual le hizo a usted y a mí y a toda la humanidad de un linaje, de una raza, a uno lo hizo rubio, a mí no me hizo rubio, el Señor no me hizo rubio. A uno lo hizo amarillos, a otros lo hizo blancos, de color, altos, bajos. No vamos a seguir repitiendo adjetivos calificativos. Pero el Señor fue que lo hizo. Amén. Y los puso en cierto momento y en cierto lugar con un propósito. Y ese propósito que Dios tuvo fue que le busquen a Él, aunque sea palpándole. ¿Para qué? Para encontrarle. Damos gracias al Señor porque nosotros queremos de alguna forma saber más de Él, conocer más de Él, crecer más en Él, y estamos cumpliendo ese propósito por el cual el Señor nos creó. Por lo cual, hermano, no se pregunte más por qué nací en este tiempo, por qué nací en Chile, por qué habría nacido en Sudamérica, por qué tendremos este gobierno. No se pregunte ninguna de esas cosas. Sepa usted que Dios está con usted y lo puso en este tiempo porque Él tiene un propósito. Y ese propósito es para que usted le pueda conocer cada día más. Aunque ciertamente, dice el pasaje, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Él anhela revelarse. Dios, hermanos, no está jugando a las escondidas con nosotros. Él siempre quiere revelarse. Él siempre quiere mostrarse. Él siempre quiere, de alguna manera, darse a conocer. Él está ahí cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, para que nosotros podamos encontrarle. Verso 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Había un poeta griego que dijo esta frase: porque linaje suyo somos. Dios, luego de encontrarnos, nos ha querido ser parte de su linaje, de su familia, de su descendencia. Por ello, por medio del nuevo nacimiento, cada uno de nosotros adquirimos esta categoría.
Ya somos parte del linaje de nuestro Señor Jesús, porque linaje suyo somos. Vamos a ir más rápido. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante ¿a qué cosa? A oro o plata o piedra o escultura de arte. Ahí le estaba pegando a ellos de nuevo. Y de imaginación le estaba pegando a la filosofía. ¿De qué cosa? De hombres. Ahora, según el verso 29, si somos linaje de Dios, fuimos hechos entonces, como dice el libro de Génesis, a su imagen y semejanza. Entonces, los ídolos, los dioses que ustedes tienen, les decía Pablo, que son de oro, que son de plata, que son de piedra, de escultura, de arte y de vuestra propia imaginación, todo eso es inferior a lo que Dios ha hecho, que realmente son ustedes. Amén. Entonces, hermanos, todo el problema de nuestra autoestima es porque nosotros nos autodefinimos en función de nuestra propia humanidad. Entonces, yo me miro al espejo y digo, yo no soy Brad Pitt. Entonces mi autoestima se va para abajo. ¿Ve? Y el problema ese es del ser humano, de su imaginación, de sus pensamientos. La gran guerra que usted y yo tenemos está acá. Entonces debemos entender que lo que sí Dios ha hecho tiene un alto valor, más que el oro, más que la plata, más que las imágenes y más de lo que usted y yo podemos pensar de nosotros mismos. Entonces Pablo le dice, ustedes serán muy inteligentes, ustedes serán muy griegos, ustedes vivirán en Atenas, pero ¿saben una cosa, queridos? Les dice Pablo con toda la maestría y sabiduría que tenía Pablo, ustedes están equivocados porque lo que ustedes piensan de ustedes mismos no les sirve para vivir la vida que ustedes quieren vivir. Amén. Entonces nosotros debemos entender que somos linaje del Señor con un propósito y ese propósito es ser parte de su familia. Por eso usted le llama al Señor Padre, porque usted es su hijo. Amén. Entonces Dios nos da la oportunidad en esta mañana de entender que el propósito de Dios abarca la raza humana, a toda la humanidad. Él da la oportunidad para esto. Unos la tomarán, otros la desecharán. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los trata a los atenienses de ignorantes. Ahora, manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué cosa? A que se arrepientan. Y aquí, hermanos, no importa la posición que ellos hubiesen estado teniendo, las riquezas que ellos hayan estado adquiriendo, no importa los pensamientos elevados que de ellos mismos hayan sentido tener filosóficamente, Pablo les dice a ellos que todo es parejo y sabe, mire, aquí hay algo muy interesante. Le dice, Dios manda, Dios no sugiere, Dios manda que todos los hombres, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, ¿deben qué? Deben arrepentirse. Entonces, ok, les dice Pablo, ustedes adoran al Dios no conocido, al Dios que han pasado por alto, por vuestra ignorancia lo han pasado por alto. Y su misericordia ahora desea revelarse a ustedes, les dice Pablo, pero en su revelación Dios manda que todos ustedes se arrepientan. Todos los hombres, todos los filósofos, todos los científicos, todos los deportistas, todos los presidentes, todos los escritores, porque va a llegar un día que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso es muy importante. ¿Qué cosa? Que se arrepientan. ¿Por qué? La razón, versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de
los muertos. La razón por la que necesitamos arrepentirnos y porque ellos necesitaban arrepentirse es porque vamos a dar cuenta un día y todos nosotros seremos juzgados. Y Dios al juzgarnos, Jesús al juzgarnos, al tener este mandato de parte de Dios, Jesús al juzgarnos, Él no va a hacer acepción de personas, hermano. Él va a decir, Jesús no va a decir, Él la pasó más mal, entonces hay que tener una consideración mayor con Él. No, Él no va a hacer acepción de personas. Tampoco va a ser, no va a ser un juicio parcial. Justo, va a ser un juicio justo. Tampoco el Señor va a ser sobornado porque Él va a juzgar con justicia y verdad. Y Pablo acá les dice, no importa que ustedes sean griegos, no importa que hayan adorado a todos los dioses que han adorado en el panteón, no importa lo inteligente que ustedes se crean, no importa lo religioso que ustedes se crean, no importa que ustedes hayan ido todos los domingos a la iglesia, la posición que tengan, las riquezas que tengan, Dios los va a juzgar a todos por igual, a través de la persona de Jesús que levantó Dios de los muertos. Ahora, ¿cómo Dios mostró la aprobación de la obra de Cristo en la tierra? Y le dio entonces la autoridad a Jesucristo para que en el tiempo final nos juzgase a través de su resurrección. Nuestra fe es gracias a su resurrección. Y nosotros estamos aquí porque Cristo vive. Y es la única, si se quiere decir, religión en donde su líder nunca murió. Todas las religiones, los líderes murieron. Buda está en su mansión descansando, en su aposento descansando. Y todas las religiones, sus líderes murieron. Y el mensaje, hermanos, hoy día, queridos hermanos, no tiene que cambiar después de 2000 años. El mensaje sigue siendo el mismo. No importa la tecnología que hayamos alcanzado, no importa la sabiduría que creamos tener, no importa la ciencia como haya avanzado, no importa el entretenimiento que haya, todos debemos seguir predicando que el hombre debe arrepentirse porque un día será juzgado delante del Señor. Y lo que tenemos que hacer para predicar el Evangelio es hacer lo que hizo Pablo. Primero, predicarlo en amor. Anunciar el Evangelio de Jesucristo y de arrepentimiento en amor. Segundo, Dios quiere traernos su reino hacia nosotros. Dios no solo nos trae la salvación, sino que trae su reino hacia nosotros. Él nos hace entrar en su linaje. Somos parte de una nueva creación. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, la gran riqueza del Evangelio es que debe desaparecer el yo. Yo no quiero ser un yo-yo. Entonces, esa es la idea del Evangelio. Y que tiene que entonces hacerse cada vez más autoexpresable en nuestra vida la imagen de Jesucristo. En realidad, el objetivo y el éxito final de un maestro, de un pastor, de un predicador, es dejar a Cristo en las personas. No su propia predicación, no su propia enseñanza, no su propia persona, porque si es así, entonces fracasó la enseñanza, fracasó la predicación y fracasó todo lo que queramos hacer por el Señor, porque no lo estamos haciendo por Él, lo estamos haciendo por nosotros. Todos deben proceder al arrepentimiento. Es el deseo de Dios. Dios dice en su palabra, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo tranquilamente salió de en medio de ellos y dice, mas algunos creyeron, juntándose con él
entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Resultados de la predicación de Pablo. Esto acá, los últimos 3 versículos, es lo que nos vamos a encontrar cada uno de nosotros cuando prediquemos el Evangelio. Al predicar recibiremos reacciones, no siempre buenas, y debemos estar preparados. Estábamos hablando con Felipe es mi yerno, mi amado yerno, como está aquí le tengo que decir, mi amado yerno. Y fuimos a una casa a predicar el Evangelio, a un matrimonio joven. Finalmente recibimos en gozo, predicamos el Evangelio en amor, predicamos el Evangelio en arrepentimiento, ambos se convirtieron, la pareja, ambos dos recibieron al Señor en arrepentimiento, confesaron sus pecados, y esa es la reacción ideal que nosotros podemos tener, ¿cierto? Y hay gozo en el cielo, y hay fiesta, y todo está ok, y el Señor se manifestó, la gracia del poder del Espíritu Santo obró en ellos, no fue por nosotros. Hermanos, nosotros solo somos mensajeros, solo sembramos la palabra. El problema es que a veces nos creemos el mensaje, y ahí es más peligroso el tema. Ahí es muy peligroso el tema. Cuando mi testimonio, esto aquí, yo hice yo esto, ahí ya entramos en un área que es un poco delicada. Pero nosotros somos el mensajero, nosotros no tenemos que ni convencer a nadie, ni convertir a nadie. Nosotros tenemos que dejar el mensaje en ellos y luego que el Espíritu Santo haga la obra. Pero al predicar, necesariamente, al igual que Pablo, en ese lugar recibiremos reacciones. Dice, unos se burlaban, otros se quedaban indiferentes. Esto como que me golpea más a mí, los que se quedaron indiferentes, así como queriendo decir, bueno, otro día, más tarde, en otra oportunidad, no lo voy a ver, hoy día tengo que atender cosas más importantes. Se quedaron indiferentes, más dice finalmente en el versículo 34, más algunos creyeron. Y nombra a 2 personas acá, nombra a Dionisio y a Dámaris. Y luego dice a otros. Entonces quiere decir que en esta impronta que tuvo Pablo al predicarles el Evangelio, se convirtieron 2 personas bien importantes, bien reconocidas. Dionisio y Dámaris. Por eso los nombra la palabra del Señor. Entonces él tocó a diferentes tipos de personas, a diferentes tipos de escuelas filosóficas. La palabra del Señor tocó finalmente y algunos creyeron, hermanos. Y por eso debemos descansar en el Señor, que finalmente Dios va a hacer la obra. En aquellos que estamos orando, en aquellos que estamos intercediendo, porque el Espíritu Santo tiene poder y nosotros no tenemos ningún poder. No tenemos la capacidad de ni siquiera convencer a la gente, y tratemos de no hacerlo, porque si vamos a predicar el Evangelio y no vamos a tener una aceptación de lo que nosotros esperábamos que suceda, y le decimos a la gente, mire, vamos a hacer la oración igual, porque eso es lo correcto, eso nunca lo haga. Deje que el Espíritu Santo obre y que la gente se convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que su conversión y su nuevo nacimiento sea genuino. Amén, porque puede traer al Señor a alguien que nunca llegó al Señor. Y ese es el peligro, de tener muchas veces dentro de la iglesia gente convencida y no convertida. ¿Cuál es la evidencia de su salvación? Es que usted está siendo transformado día a día por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. O sea, si usted se mira para atrás, hace 10 años atrás, y usted es el mismo, entonces revise el tema. Si usted se mira para atrás y no es la misma o él mismo, entonces dele gloria al Señor, porque Él es el que ha hecho la obra en usted. Y está transformándolo, y Él desea transformarlo más. Ahí estaba el testimonio de la hermana Margarita. Cada día Dios y su misericordia se manifiesta a nosotros para transformar nuestra vida. Pablo les predicó en Atenas, y predica en Atenas un evangelio efectivo, un evangelio de amor,
un evangelio de entendimiento, de razonamiento, un evangelio donde Pablo usa toda su capacidad intelectual, su capacidad espiritual y su capacidad de unción y la gracia y la llenura del Espíritu Santo que él tenía para finalmente en el versículo 34 encontrarnos que algunos creyeron. Pablo continuará su viaje luego a Corinto y formará la iglesia que nunca debió haber formado. No, sí, formará una iglesia en Corinto que hartos líos tuvo, pero finalmente la obra del Señor allí también se manifestó. Y hermano, debemos, para ir concluyendo, un tiempo nosotros no muy diferente al de Atenas. Estamos más o menos parecidos con el tema. Gente que solo busca el placer, gente que se conforma estoicamente a su realidad adversa, que quiere soportar todas las cosas. No, si yo no tengo ningún problema, puede pasar un camión sobre mí y a mí no me pasa nada. Bueno, yo quisiera ver pasar ese camión sobre la persona. Le va a pasar hartas cosas. Gente que está viviendo la vida sin propósito, porque el único propósito por el cual el hombre existe está en función del por qué el Señor le creó. Y Él creó todas las razas para que finalmente todas las razas llegaran al conocimiento de Él. Y para que a través del conocimiento de Él nosotros ya dejáramos de ser nosotros mismos y viviéramos en otra persona muy superior a nosotros que se llama Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo apunta a que usted y yo debemos entender que es más importante aferrarnos de Él, porque si no nos aferramos de Él, nada vamos a poder hacer. Y la vida abundante también está en Cristo. Y está para los momentos buenos, para los momentos malos, para los momentos medianos. Y saber que ahí no tiene que moverlo nadie porque está seguro. Y saber que venir a este lugar y convocarnos como cuerpo del Señor es una gran bendición porque podemos de alguna manera transmitir la persona de Cristo que está en cada uno de nosotros. Yo veo a Cristo en mi hermano Rodrigo. Y el otro día me aprendí el nombre. Y le dije, hermano, le tengo una buena noticia. Ya sé cómo se llama Rodrigo. Y veo en muchos de ustedes a Cristo. Y veo la perseverancia de muchos de ustedes y veo a Cristo. Y veo que ustedes no es fácil el venir muchas veces y veo a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo vive. Y porque Cristo es real. Y porque usted está en este lugar porque finalmente ha entendido que el vivir una vida filosófica, una vida intelectual, una vida de vanagloria, una vida del hombre, una vida del pensamiento humano, según Pablo, es ignorancia. Según nosotros también, porque ya hemos tenido la ganancia. Y la ganancia es la perla de gran precio, que se llama Jesús. Hemos encontrado a Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos en Él la vida abundante. A nadie le he pedido la ofrenda, así es que le voy a pedir a mi hermano Rodrigo, ya que le tiré flores, vamos a pedirle al hermano Rodrigo y a mi hermano, Jorge, a mi hermano Jorge, y el texto, sí lo tengo.